Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirles que por favor abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11, vamos a leer los 7 primeros versículos. Juan, capítulo 11. Los 7 primeros versículos. La palabra del Señor dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, hay un tratado que escribió el anglicano J.C. Ryle. J.C. Ryle es un anglicano que tiene unos tratados, unos escritos que son bastante buenos, muy buenos para la vida espiritual. Y él escribió un tratado acerca de la enfermedad hace mucho tiempo. Y yo quisiera compartir solamente 2 párrafos que Ryle escribe en la introducción de su tratado, que yo les recomiendo también, les aconsejo que cuando tengan la oportunidad lo lean, porque está disponible gratuitamente en internet, lo pueden encontrar, así se llama, La enfermedad de J.C. Ryle. Y él, en estos 2 párrafos que yo quiero compartirles, y que prácticamente puede ser el resumen de esta meditación que quiero compartir también con ustedes, dicen de esta manera: Lázaro era un buen hombre, convertido, creyente, regenerado, santificado, un amigo de Cristo y un heredero de la gloria. Y sin embargo, Lázaro estaba enfermo. Entonces, la enfermedad no es una señal que Dios está disgustado. La enfermedad tiene por intención ser una bendición para nosotros y no una maldición. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Romanos 8, 28 y 1 Corintios 3, versículos 22 y 23. Dichosos aquellos que pueden decir cuando están enfermos: esto es obra de mi Padre. Debe ser algo bueno. La enfermedad está en todas las clases. La gracia no coloca al creyente fuera de su alcance. Las riquezas no pueden comprar la extensión de la exención de la enfermedad. El rango no puede prevenir sus asaltos. Los reyes y los súbditos, los señores y sus siervos, los ricos y los pobres, los educados y los incultos, los maestros y los estudiosos, los doctores y los pacientes, los ministros y quienes los escuchan, todos por igual se inclinan ante este gran enemigo. La casa de habitación de un inglés es llamada su castillo, pero no tiene ni puertas ni barras que puedan protegerlo de la enfermedad y la muerte. Como yo les decía, hermanos, tal vez estos 2 párrafos pueden ser el resumen de la meditación que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es un tiempo en que nosotros hemos venido meditando bastante acerca de lo que es el significado de la enfermedad, porque estamos pues en el tiempo del coronavirus. Estamos en el tiempo del coronavirus y creo que sabemos que hemos tenido también, hermanos,
con nosotros que se han enfermado de esa enfermedad. Gracias al Señor ellos han sido sanados, y también familiares de nuestros hermanos han sido también contagiados con el virus, y ellos han sido también sanados por la misericordia del Señor. Aún fíjense, cuando no eran cristianos, cuando no eran creyentes, el Señor tuvo misericordia, escuchó las oraciones de su pueblo y le concedió esa sanidad que todas las personas, creo que de alguna forma anhelamos, queremos, ¿no? Nadie quiere estar enfermo, y mucho menos de esta enfermedad que, como les había compartido un poco más temprano, a algunos les puede agarrar con unos síntomas pues que prácticamente los hacen sufrir muchísimo. Pero también hay otros quienes son contagiados de esta enfermedad y sí tienen síntomas, pero no están tan convalecientes, ¿no? Tan dañados o tan atacados por esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos de que algunos también hermanos nuestros de otras iglesias han pasado a la presencia del Señor. Entonces, la enfermedad no es ajena a nosotros, hermanos. Todos nos enfermamos de enfermedades que son no tan serias, pero también nos enfermamos de enfermedades muy serias. Hemos escuchado pastores también que no solamente han caído pues por la enfermedad del COVID, sino también algunos han padecido cáncer, por ejemplo. Han podido salir alguna vez, algunos de ellos, de estas enfermedades, pero hay otros que no lo han conseguido. Cada vez que un hermano en la fe está atravesando una enfermedad, yo quisiera que notemos las palabras que están en el texto que hemos leído. Cada vez que un hermano, como es el caso también que hoy día nos convoca, nuestro hermano que está enfermo del COVID, debemos comenzar diciendo nuestras oraciones de intercesión con las siguientes palabras, las palabras que están aquí en el Evangelio de Juan. Decir: Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Y así deberíamos comenzar a orar por cualquier hermano que asiste con nosotros y que conocemos que está atravesando una enfermedad, y también por hermanos de otras congregaciones también, pastores, ministros, que están atravesando tiempos difíciles con su salud. También deberíamos orar con esas mismas palabras, comenzar nuestras oraciones: Señor, el que amas está enfermo. Los dos párrafos que he leído del tratado de J.C. Ryle pueden resumir pues la meditación de hoy, como yo les decía, y quienes lo han leído podrán sumar también más pensamientos a partir de la meditación que vamos a hacer ahora acerca de los creyentes y los sufrimientos en los tiempos de enfermedad. Hermanos, algo que nosotros debemos comenzar pensando y estableciendo en nuestras mentes y en nuestros corazones es que Dios no hace nada que está fuera de su propósito, fuera de su voluntad. Esa voluntad que Él pues ha establecido desde el principio de los siglos, antes de que todo lo que ven nuestros ojos fuera creado y que Dios ha decretado que ocurriera. Eso, hermanos, está lleno de sabiduría y está lleno de la bondad de Dios. Es posible que nosotros no entendamos por qué es que la enfermedad puede estar atacando a nuestros hermanos en la fe, y aún enfermedades muy fuertes, enfermedades que pues prácticamente los están llevando al ahogo, no pueden respirar, y nosotros nos preguntamos pues, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Hermanos, lo primero que yo quisiera que podamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, establecer en nuestros corazones y en nuestros pensamientos de que esto que Dios permite en nuestra vida lleva sabiduría divina y también lleva su bondad y su amor. Yo en reiteradas oportunidades, para poder hacer una analogía de que nosotros muchas veces no entendemos la bondad y la sabiduría del Señor en muchas cosas que Él a veces no nos permite o nos deja caer, como el caso de la enfermedad, ha sido, hermanos, hacer la analogía de un padre con su niño, ¿no? Un padre con un hijo, por ejemplo, ¿no?
Los niños pequeños no entienden por qué es que nosotros no los dejamos a ellos comerse en unas cuantas horas toda una bolsa llena de caramelos. Ellos creen que cuando nosotros le racionamos los caramelos y les quitamos esa bolsa, ellos creen que nosotros estamos siendo malos, que no queremos dejarlos a él disfrutar, ¿no?, de esos sabores, de esos gustos en su boca. No, hermanos. Ellos lo van a entender cuando sean más grandes. Ellos van a entender que no les podemos permitir comer de noche tampoco muchos dulces, porque van a ir a dormir y es más peligroso para el cuidado de sus dentaduras. Asimismo, como nosotros tenemos mucha sabiduría y mucho amor para quitarles cosas a nuestros hijos, Dios también tiene mucha sabiduría y mucho amor. Y Él permite que nosotros seamos enfermos en algunas ocasiones, y Él permite también de que se nos cierren algunas puertas que nosotros creemos que es por ahí donde va a venir la bendición. Hermanos, yo cuando hablo del decreto, no solamente en el decreto de lo que está ocurriendo ahora en los tiempos de enfermedad, yo también quisiera que recordemos pues el decreto de salvación, de lo que hemos venido conversando también en nuestros estudios de la teología del pacto. Así como estuvimos pues en ese decreto de salvación, nuestras enfermedades también están en el decreto del Señor. Nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. Nosotros no somos salvos por casualidad. Y nuestras aflicciones no nos llegan por casualidad. Ellas tienen un propósito primario. Yo quisiera que veamos acá los dos propósitos que yo creo que toda enfermedad tiene. El primer propósito es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Y el segundo propósito es que nosotros seamos edificados, fortalecidos en la fe en el Señor. ¿Y por qué les digo eso que es la gloria del Señor? Porque el texto nos lo enseña. Este texto nos lo enseña. ¿Y por qué nosotros decimos desde el inicio de esta meditación estas palabras acerca del propósito divino y que la enfermedad aún puede llegar a quienes el Señor ama, así como lo resume muy bien J.C. Ryle? Lázaro era un hombre piadoso, era un creyente, era una persona que seguía las enseñanzas del Señor Jesucristo, era un hombre que adoraba a Dios, alababa a Dios. Sin embargo, él cayó enfermo. Y podemos verlo también en el libro de Job, cuando el Señor se acerca, Satanás cerca del Señor allá en el cielo, y el Señor le dice: ¿no has visto tú a Job, mi siervo? No hay nadie como él allí en la tierra. Un hombre cuyo corazón estaba rendido a Dios, estaba sometido a Dios, era un corazón que amaba a Dios. Sin embargo, el Señor le dio permiso a Satanás para que le toque y le quite muchas cosas, aún hasta la salud. Debemos de pensar así, hermanos. En cierta oportunidad yo escuché que, bueno, yo era muy joven en la fe, yo no entendía la escritura, la profundidad de la escritura como ahora lo hago, pero en cierta oportunidad una viuda le preguntaba, le preguntaba a un pastor: ¿por qué Dios se llevó al hermano? Y le dijo: bueno, Dios se llevó al hermano para que no peque. El hermano iba a pecar y Dios lo quitó de la tierra de los vivientes para que no peque. Hermanos, yo cuando escuché eso, yo dije: eso no lo puede decir un pastor. No lo puede decir un pastor, porque encontramos en la escritura de que la enfermedad le llega también a los creyentes más fieles, como vamos a ver un poco más adelante. Les digo esto porque los judíos tenían un concepto diferente acerca del origen de la enfermedad. Ellos tenían un concepto diferente. Y en el capítulo 9 de Juan, si es que vamos ahí, vamos a leer 3 versículos. Es el versículo donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y en Juan 9, versículos del 1 al 3, la palabra del Señor dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se manifiesten en él. Sabiduría y bondad, y sobre todo la misma o la propia gloria del Señor. Es ese el propósito, hermanos, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, las enfermedades no son, hermanos, necesariamente un castigo del Señor. Es cierto, la Escritura dice de que el Señor a sus hijos disciplina, y yo creo que sí, que Él también puede usar una enfermedad para enderezar los caminos de las ovejas que están saliéndose de ese camino. Es cierto, y hay que tener mucho discernimiento, y yo creo de que esa forma de discernir las cosas no tanto le corresponde al que está mirando al enfermo, sino al enfermo mismo. El enfermo debe saber si es que la enfermedad que le está llegando es parte de la disciplina del Señor, si es que es cristiano, o es que es parte de una prueba que el Señor está permitiendo en su vida, de la cual Dios va a salir glorificado y Él va a salir edificado. Y esto lo sabemos nosotros. Esto sabremos nosotros cuando la enfermedad nos alcance un día, como fue el caso de Job, como yo les había mencionado hace un momento. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a tener una visión bíblica de lo que es la enfermedad, porque acá nos enfermamos todos. Una de nuestras hermanas no ha podido venir hoy día porque tiene gripe. Hay hermanas que no pueden venir también otro día porque tienen alguna dolencia en sus cuerpos. Y me lo comunican. Y no es porque están en pecado. Es por diferentes razones. Es para la gloria del Señor. Es para la edificación de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la enfermedad es una ocasión para glorificar a Dios. La enfermedad es una ocasión para glorificar a Dios. Y esto es difícil, ¿verdad? Decirlo desde una posición de la sanidad, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. El enfermo puede decir tal vez, claro, tú dices todo esto porque no te está faltando el oxígeno. Es muy fácil hablar de la gloria de Dios cuando sientes que tus pulmones están destruyéndose. No. Es muy fácil hablar de Dios cuando tú no tienes un cáncer en tus órganos. Pero es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice, hermanos. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios son también objetos de enfermedades. Mientras estamos nosotros en este mundo, nosotros estamos de pasada por aquí y en una determinada fecha debemos de pasar a la eternidad. Pero mientras estamos acá nosotros, ¿quién de aquí no se ha enfermado alguna vez? ¿Quién de aquí no ha tenido que ir tal vez a la cama algunos días? Pero ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Vemos que los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuando estaban enfermos, ¿qué es lo que ellos hacían cuando estaban enfermos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos enfermos? Pues ellos buscaron a Dios con mucha intensidad. Con mucha intensidad. Y eso, hermanos, es una bendición. Usted ve eso como una bendición. Porque si no estuviésemos enfermos, no lo buscaríamos a Él con la intensidad como lo buscamos cuando estamos enfermos. Ellos, los santos del Antiguo y Nuevo Testamento, ellos también buscaron su palabra de Dios por medio de los profetas. Cuando estamos enfermos, leemos más la Biblia. Y esto pues es el lado beneficioso de la enfermedad. Nos acercamos más al Señor y a su palabra. No es que estemos tratando de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Estamos hablando de la Escritura. Es beneficiosa la enfermedad cuando nosotros lo vemos así, ¿no? Fíjense, y lo vemos en el pasaje que hemos leído, hermanos. La enfermedad de Lázaro hizo que su hermana buscara al Señor, intercediera por él. Y seguramente Lázaro, si hubiese podido caminar, hubiese buscado él mismo al Señor, presentarse delante de él y decirle: Señor, estoy enfermo, mira, por favor, ten misericordia de mí y sáname.
Así como dijo Bartimeo, cuando se presentó delante del Señor, lo buscó en su ceguera. Y el Señor le dijo, dime qué es lo que quieres que yo haga de ti. Que me des la vista, Señor. El tiempo de enfermedad, el tiempo en que nosotros nos encontramos atravesando la carencia de salud en nuestros días, son tiempos en que buscamos más a Cristo y buscamos más su palabra. Porque solamente en Él tenemos consuelo. Y es posible de que esta actitud no sea pues comprendida por nuestros seres queridos. El hecho de buscar más a Cristo y su palabra cuando estamos enfermos. Y lo cual yo creo que resulta también en una ocasión para dar testimonio de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor, y también se crea una oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo mientras ellos miran nuestra fortaleza en tiempos de aflicción, así como glorificamos a Dios en tiempos de enfermedad. Debemos llevar a nuestros familiares a glorificar a Dios mientras atravesamos esa prueba. Hermanos, ¿cómo es que nosotros espiritualmente manejamos la enfermedad? Si nosotros decimos y creemos de que esta enfermedad o la enfermedad que podemos tener, la enfermedad que estamos atravesando, sirve para llevar gloria al Señor, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Porque nosotros, hermanos, somos puestos a la vista de nuestra familia, nosotros somos puestos a la vista de nuestros familiares. Entonces, cuando la enfermedad, hermanos, nos ataca el cuerpo, lo primero que nosotros debemos de tener es fortaleza. Fortaleza en Cristo. Es una prueba que Dios ha permitido, por eso es que yo comenzaba así esta meditación. La enfermedad no llega por casualidad. En el decreto permisivo de Dios estamos siendo atacados nuestro cuerpo y estamos graves en muchas veces, pero a pesar de todo eso tenemos confianza porque Dios ha permitido esto, y así como Él nos ha permitido entrar en ese valle de sombra de muerte, sabemos de que su vara y su cayado está con nosotros. Debemos de tener fortaleza. ¿Y por qué debemos tener fortaleza? Porque nuestra familia tiene que ver nuestra fortaleza por medio de nuestra fe y nuestra consolación en Cristo. Porque es en el tiempo de enfermedad cuando nosotros debemos también mostrar a Cristo en nuestras vidas para poder abrir nuestras bocas y dar testimonio de Él, predicar el Evangelio desde ese punto de fortaleza espiritual. ¿Qué Evangelio podemos nosotros predicar si es que nos sentimos derrotados? ¿Qué Evangelio, de qué Cristo podemos hablar si es que nosotros con nuestras actitudes podemos dar a entender a las personas que hemos sido abandonados por Dios? ¿Qué Evangelio, hermanos? Y en esta parte yo me acuerdo de la mujer de Lot. Cuando esa señora vio que su marido había perdido todo, se le habían muerto los hijos y además estaba lleno de una sarna desde la coronilla hasta la punta del pie, su mujer le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad? Era un hombre fuerte, aún a pesar de toda posiblemente flaqueza en algún momento de su corazón, estando en esa condición, su mujer lo vio como un hombre íntegro, como un cristiano íntegro. Por eso es que ella, sin que él le diga nada, le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Yo te veo en integridad, Job, a pesar de esa situación lamentable en la que te encuentras. ¿Qué más le dijo? ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios. Un cristiano nunca puede hacer eso. Nunca puede hacer eso. El cristiano entiende que Dios es su Señor. Es su Señor y Él ha permitido esa circunstancia en su vida por algún motivo. Un motivo que no lo conocemos. Pero es su propia gloria, ¿verdad? Y nuestra edificación. Nuestro texto ahí en Juan 11 nos presenta una familia que es cristiana. Ellos son 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Lázaro cae enfermo y las hermanas de él buscaron al Señor para que haga su voluntad en él. Para que haga su voluntad en él. Y miren, hermanos, ellas
no le exigieron nada a Dios. No le exigieron nada a Dios. Ellas no renegaron de Él. Ellas no dijeron: Señor, mi hermano te ha servido mucho durante mucho tiempo de su vida, ahora pues sálvalo. Sálvalo, y Él te ha servido, ¿cómo vas a dejarlo así? No dijeron eso, ¿verdad? ¿Y cómo somos nosotros también cuando oramos? O cuando meditamos, cuando hay una persona enferma, o cuando meditamos en nuestra propia enfermedad. ¿Qué le decimos al Señor? Señor, pero Él predica tu palabra en la calle, ¿cómo vas a permitir esto? No, ¿verdad? Solamente deberíamos nosotros hablar, como les dije al principio, Señor, orando a Él, con mucha humildad, sometiéndonos nosotros mismos al Señor. Deberíamos decir: Señor, el que amas está enfermo. ¿Acaso Cristo no sabía que Lázaro estaba enfermo? ¿Acaso Cristo no sabe cuando nosotros estamos enfermos? Sí lo sabe. Y entonces, ¿por qué acercarnos a Él y decirle: Señor, el que amas está enfermo? ¿Acaso tenemos que hacerle recordar algo al Señor? ¿O tal vez se le pasó por alto? ¿O no se dio cuenta? No. Es que esa es la forma en que nosotros debemos orar, recordando que el Señor ama a todos aquellos a quien Él vino a redimir. Hermanos, Él fue a la cruz por nosotros. Él sufrió el castigo por nuestros pecados en esa cruz. Así que ya sabemos que nos ama. Solamente debemos de decirle: Señor, el que amas está enfermo, como una manera de decir: Señor, no merecemos nada. No merecemos nada. Pero Señor, humíllate a mirarnos desde el cielo, por favor. Nada más. Al final de esta historia, Cristo pues obró de una manera inesperada por ellas. Y el Señor fue glorificado como respuesta a la fe de ellas. No sabemos qué cosa es lo que tenían en mente las hermanas de Lázaro cuando fueron a buscar al Señor. Tal vez ellas decían: bueno, el Señor va a venir inmediatamente y dirá una palabra, así como el centurión, y sanará. O quizás agarrará lodo y le pondrá lodo en la parte afectada del cuerpo y sanará. Tantas cosas habían pensado ellas, pero lo que nosotros vemos es que Cristo obró de una manera inesperada para ellas. Y si usted observa el relato, hermanos, Cristo no fue inmediatamente a ver a Lázaro. Cristo no dijo: está enfermo, muy bien, vamos a abandonar todo lo que tenemos que hacer y vámonos a ver a Lázaro. ¿Qué habrá pensado la hermana de Lázaro cuando escuchó a Cristo? Sí, ya, está bien. Hermanos, nosotros estamos en nuestras vidas, nuestras almas, nuestros cuerpos se encuentran, usted se ha puesto a pensar, hay unas manos agujeradas que son las que nos sostienen. Hay unas manos agujeradas que son las que proveen para nosotros. Hay unas manos agujeradas que son las que también nos van a sanar. Pensemos en eso. Nosotros estamos en sus manos. Estamos ahora que estamos sanos. Y cuando estemos enfermos seguiremos también estando en esas manos agujeradas. Y el Señor pues obrará en el momento que Él decida que debe de obrar. A veces sentimos como una presión, y las cargas se vuelven más pesadas y más pesadas y más pesadas cuando estamos atravesando aflicciones o enfermedades. Y posiblemente nosotros digamos: pero bueno, ya estoy casi ahogándome, el Señor, ¿cuándo es que va a venir? Pues si todavía el Señor piensa de que podemos soportar un poco más, es para que Él tenga mayor gloria. Así es. Yo en cierta oportunidad también, hermanos, les había comentado de que conforme nosotros vamos avanzando en la fe, conforme nosotros vamos madurando, nos vamos haciéndonos
ya no niños, vamos dejando esa niñez espiritual, las pruebas van a ser más grandes. Por ejemplo, a un niño pequeño no podemos darle una pesa de 20 kilos. A un niño de 4 años no va a poder cargar con ese peso. A un creyente que recién comienza en la fe, el Señor no le va a poner una carga que él no pueda llevar. Pero ya cuando nosotros somos hombres, podemos ser cargados no solamente con 20 kilos, posiblemente con 30 kilos, posiblemente con 50 kilos, posiblemente con 70 kilos. El Señor nos va a permitir caminar en esa prueba sin que se quiebre nuestro cuerpo y sin que se quiebre nuestra fe. Dios nunca nos va a abandonar, hermanos. Aun cuando sientes que te estás ahogando, el Señor está allí. Nuestro texto nos habla pues de una relación de amor entre Cristo y esta familia. Mire, el versículo 5 dice: amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Una familia cristiana, como yo les decía. Y cualquiera de ellos podía haber caído en una enfermedad, cualquiera de ellos. Los otros, sabiendo pues del amor del Señor, hubiesen buscado a aquella persona amante para que obre en favor de aquel que haya enfermado, que haya caído en enfermedad. Así es la familia cristiana. Nosotros somos una familia, como yo les decía. Somos un ejército. Cuando uno de nosotros es herido, nosotros como ejército lo cuidamos, lo levantamos y lo protegemos. Y somos una familia también. Cuando uno está enfermo, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Nos postramos a interceder por él. Y fíjense, hermanos, también cuando nos ponemos a pensar en esto, el Señor tenía pues mucha fama en sus días. Los muchos milagros que Él realizaba eran el asombro de algunos y también era la envidia de otros. Usted se acordará, por ejemplo, cuando Nicodemo se acerca al Señor de noche y le dice: Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque solamente alguien que viene de Dios puede hacer las obras que tú haces, los milagros, las señales, los prodigios. Solamente la puede hacer alguien que viene de parte de Dios. Pero Cristo no venía de parte de Dios, Él es Dios. Esta familia cristiana pues sabía del poder divino que estaba en Cristo. Había visto cómo había alimentado con unos cuantos pececillos y unos panes a multitudes. Había visto cómo había sanado también a ciegos de nacimiento, como en el capítulo 9 que hemos leído, y tantas otras más. Sabía pues que el poder divino estaba en Cristo. Y con nosotros es igual, hermanos. Él nos ama, Él es todopoderoso y podemos acercarnos para interceder por nosotros mismos y por los hermanos igualmente amados por el Señor. Quizá la pregunta que da muchas vueltas en nuestros corazones es: si Cristo me ama, ¿por qué estoy enfermo? O esta otra pregunta: si Dios ama a sus hijos, ¿por qué ellos se enferman? Pero la pregunta, hermanos, no debe ser ninguna de esas que hemos escuchado, porque nosotros no deberíamos juzgar a Dios, no deberíamos juzgar a Dios por lo que Él permite que suceda en nuestras vidas. Nosotros no debemos juzgarle. La pregunta de cada creyente enfermo es: ¿cómo puedo llevar gloria a Dios por medio de esta enfermedad? Con esa pregunta reconocemos que nos sometemos a su voluntad santa y perfecta. Después de todo, la Biblia dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Hermanos, las enfermedades deben traer a nuestras mentes la realidad del pecado. Dios hizo todo bueno, como leemos en Génesis, en los primeros capítulos. Y todo lo que Dios había creado era bueno, muy bueno. Pero el pecado de Adán lo convirtió en maldición.
Todo lo bueno que había hecho el Señor por causa de la caída, la desobediencia de Adán se convirtió en maldición. Todo. Por eso es que Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. Muchas enfermedades desembocan en una muerte. ¿Y por qué es que la muerte ha llegado? Por causa del pecado. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y esto, hermanos, incluye a los cristianos más devotos y fieles del Señor, como por ejemplo el apóstol Pablo. Él tenía una enfermedad. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mire el propósito de esta enfermedad que Dios había permitido en la vida del apóstol Pablo. Pablo había recibido tanta revelación, tanta comunión con el Señor. Pablo escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Un hombre muy utilizado por Dios, un gran misionero, un hombre que predicaba y convertía y plantaba muchas iglesias. Era un hombre que había accedido a muchos misterios que se estaban dando a conocer. Y el Señor sabía de que esa comunión especial que había tenido con el apóstol Pablo podía llevarlo a la altivez. Entonces, para que él no caiga en la altivez que le fue dada, una enfermedad. Es bueno, ¿verdad? Cuando lo vemos de esa manera, es buena la enfermedad. Para que no seamos altivos, porque la altivez es el pecado de Satanás. Para mantenernos sobrios, tranquilos, en el lugar donde nos toca estar. Cuando Dios obra de esa manera, tenemos que ver la sabiduría con Pablo. Otro también ha sido Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23, la escritura dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El joven Timoteo, un pastor muy utilizado por el Señor también. Alguien que se había santificado para ser instrumento útil para el Señor. Él también estaba enfermo. Y no una vez, sino como dice acá Pablo, por tus frecuentes enfermedades. Y no escuchamos en la Escritura ni leemos que Timoteo se queje. O como el rey Ezequías, uno de los pocos reyes buenos del Antiguo Testamento, en 2 de Reyes, capítulo 20, versículos del 3 al 5, dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de tu pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. O como Epafrodito, en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 27 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Miren cómo Pablo habla de Epafrodito. Y continúa diciendo: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos en las Escrituras? Vemos de que en estos hombres de Dios
Estos hermanos en la fe, notamos que sus enfermedades tuvieron muchos beneficios para ellos. Muchos. Nos recuerda que somos primeramente peregrinos en este mundo. Nuestra patria no está aquí en la tierra, no es el mundo, nuestra patria es celestial. Nos mueve a buscar más al Señor, esa oración que había hecho Ezequías. Nos mueve a buscar al Señor. Une a la familia en devoción y fe al Cristo de la gloria. María y Marta estaban unidas con su hermano Lázaro, buscando al Señor en oración, posiblemente también en ayunos. Y también, hermanos, lo más importante es que la enfermedad prueba nuestra fe. Prueba nuestra fe. Claro, yo he conocido también algunos que cuando han atravesado la primera aflicción, ellos decían que esto significa ser cristiano. Cuando estaba en el mundo estaba mejor. Bueno, hay pruebas que descubren esa clase de corazones. Por eso es que yo le hablaba de la integridad, de estar cimentados con los pies sobre la roca que es Cristo cuando somos enfermos. ¿Por qué? Porque nuestra fe es probada ahí también. Yo supongo que para muchos puede ser fácil hablar de la enfermedad mientras me encuentro sano, ¿no? Yo puedo hablar fácilmente mientras estoy sano, con buena salud. Bueno, hermanos, aunque he atravesado enfermedades como esta parálisis facial periférica, ustedes saben de que en el mes de febrero me dio una parálisis facial y la mitad izquierda de mi rostro pues estuvo paralizado. Yo aprendí mucho también de esa experiencia personal y sigo aprendiendo porque hasta hoy, como saben ustedes, yo no estoy completamente recuperado. Todavía la mitad de mi rostro no está sana 100%. Yo no sé si es que el Señor me vaya a terminar de sanar, pero yo les he comentado a ustedes de que mientras yo les predico, la mitad de mi cara está temblándome y el ojo, si ustedes notan, se me cierra. No estoy bien. Pero uno reflexiona en esos momentos, ¿no? En muchas cosas. Lo primero, uno reflexiona acerca de lo breve que es la vida. La vida es como un vapor, dice la Escritura. Es breve, yo tengo 58 años, pero es breve, no es mucho. Es breve la vida y en algún momento pasaremos a la eternidad. Y eso, hermanos, es una realidad inevitable. Uno reflexiona también sobre los tiempos que han sido desperdiciados en cosas terrenales vanas. Cuando uno está enfermo también se pone a pensar en eso. En el mucho tiempo que ha desperdiciado y el poco tiempo que ha utilizado también para las cosas eternas. En mi caso yo pensé, hermanos, que no iba a predicar nunca más. Yo no podía mover la mitad de mi labio, no podía hablar, no se me entendía cuando yo hablaba. Y yo pensé, bueno, no voy a volver a predicar nunca más. Y por lo tanto yo, hermanos, me puse a pensar y oraba al Señor para que Él me diera otra manera de servirlo, si es que no es posible hacerlo desde un púlpito. También reflexioné acerca que pudo ser, hermanos, no una parálisis facial, sino yo pensé podía haber sido un infarto también, un ataque al corazón. Y esto hizo examinarme sobre mis caminos cristianos también, que ese día pude estar delante de la presencia del Señor, ese día del mes de febrero, pude haber partido de esta tierra y me di cuenta, hermanos, que es preciso estar preparados siempre para escuchar al Señor, que después de una vida aquí en la tierra nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo me ponía a pensar, ¿y el Señor me podrá decir a mí eso si hoy día me tocaba morir? Y si hoy día, hermanos, el Señor determinara que nuestros días se acabasen aquí en la tierra, ¿podemos esperar que Él, cuando estemos entrando a la gloria, nos diga de esta forma? Pues eso es algo en lo que tenemos que meditar mientras estamos sanos. Vivir la vida para el Señor de una forma recta, vivir en verdad, en justicia,
vivir en rectitud, vivir en santidad. Esto, hermanos, nos hace ver a nosotros que debemos vivir a la luz de la eternidad, no a la luz del tiempo que yo estoy pasando ahora. Sino pensar en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestros tiempos, en la forma como usamos el tiempo a la luz de lo eterno. Pero también, hermanos, reflexioné sobre el destino eterno de mi alma. Yo dije, iba a estar con mi Señor, podía haber estado con mi Señor, lo cual era mejor que estar aquí en la tierra. Hermanos, para ir terminando, quiero leer 2 versículos que están en el mismo capítulo. Yo sé que podemos hablar mucho más, pero hay 2 versículos que están ahí en Juan 11. Quiero leer el versículo 25 y 26. La Escritura dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, Lázaro tuvo una enfermedad en el cuerpo y él murió antes que el Señor llegase a verlo. Pero luego el Señor lo resucitó para su gloria y para que Lázaro dé testimonio. El Señor lo resucitó y creemos, hermanos, que el cuerpo resucitado ya no estaba enfermo. El cuerpo de Lázaro ya no estaba enfermo. Sin embargo, Lázaro murió después. Pero él, de acuerdo a los pasajes de las Escrituras, él no estaba muerto. Él estaba en la gloria con Dios. Él fue, hermanos, resucitado a nueva vida para nunca más morir en el momento en que fue resucitado de sus delitos y pecados, de su muerte espiritual. Él no estaba muerto. Él estaba vivo y seguía vivo después de su muerte. Ese es el consuelo que todo creyente y la familia cristiana debe tener, hermanos. Algún día vamos a tener que atravesar por ese río. Y ahora sí, para finalizar, hermanos, yo quiero traer la palabra de Dios por medio del salmista en el Salmo 73, versículos 25 y 26, para cuando nos encontremos en los tiempos de enfermedad. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vamos a orar.